Conocí a Andrei desde siempre, literalmente. Crecimos en el mismo barrio. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Peleamos por la misma chica en tercer curso. Entramos juntos en la universidad. Suspendimos juntos. Nos levantamos juntos. Era el tipo de persona con la que no hacía falta explicarse. Alguien a quien se le podían confiar las llaves de casa, la contraseña del correo electrónico y la esposa, como yo pensaba ingenuamente por entonces. Cuando le presenté a Irene, no dudé ni un segundo. Incluso me parecía importante que la persona más cercana a mí conociera a la mujer con la que iba a compartir mi vida. Andrei estuvo presente en la boda, llevó los anillos, bromeó. Dijo que se alegraba por mí, y yo le creí. Nuestro matrimonio era tranquilo, sin tormentas, sin dramas. No jugábamos a la pasión, construíamos una vida, trabajo, planes, raras discusiones que terminaban en conversaciones. Irina siempre decía que valoraba la estabilidad, que para ella era importante sentir el suelo bajo sus pies. Yo era ese suelo. Andrei venía a visitarnos a menudo, a veces demasiado a menudo, pero yo no le daba importancia. Él era parte de mi vida mucho antes de que apareciera Irina. Conocía mis debilidades, mis miedos, mis errores. Sabía dónde dudaba, dónde estaba cansado, dónde me callaba en lugar de hablar. Y como se descubrió más tarde, sabía cómo aprovecharlo. Los primeros cambios no se produjeron en el comportamiento, sino en el ambiente. Irina empezó a reírse de sus bromas un poco más de lo necesario. Andrei se quedaba después de mis palabras, como si quisiera añadir algo solo para ella. Lo veía, pero no le daba importancia. Porque cuando confías, no buscas el sentido. Una vez me fui de viaje de negocios durante una semana. Nada fuera de lo común. Hablábamos por teléfono todas las noches. Irina estaba tranquila, cariñosa. Andrei me escribía como de costumbre, para preguntarme cómo estaba. Todo parecía estar bien. Demasiado bien. Al regresar, noté algunos detalles. El olor de una colonia ajena en el vestíbulo. No era fuerte, apenas perceptible. Lo achacé a los invitados. Luego, las copas, lavadas, pero colocadas de forma diferente a como lo hacía Irina. Le pregunté y ella sonrió y dijo que Andrei había venido, había traído vino, se habían sentado y habían charlado. Asentí. Claro. ¿Por qué no? Pero dentro de mí surgió una sensación que no se puede explicar con la lógica. No era celos. Era un desplazamiento, como si algo en la casa hubiera dejado de ser mío. Unos días después, Andrei dijo una frase que ahora suena como una sentencia. Eres un afortunado. No todo el mundo puede confiar así, lo dijo con una sonrisa. Yo le devolví la sonrisa. Entonces, aún no sabía que la confianza no es algo que se roba, es algo que se permite usar, y yo ya lo había permitido. La confirmación no llegó como una escena dramática, sino como una suma de evidencias pequeñas que, juntas, ya no dejaban espacio para la negación. Empecé a notar que Andrea, mi amigo de toda la vida, sabía cosas que yo no le había contado. Comentarios sueltos sobre mi cansancio, sobre dudas que solo había compartido con Irene en la intimidad. Al principio pensé que ella hablaba demasiado. Después entendí algo peor. Hablaba con la persona equivocada. Irene empezó a protegerlo, no de mí, sino de preguntas. Cuando yo mencionaba a Andrea, ella suavizaba el tono, lo justificaba antes de que yo dijera nada. Eso fue nuevo. Irene nunca había sido defensiva. Ahora lo era. Y cuando alguien se vuelve defensivo sin ataque previo, es porque ya está sosteniendo algo frágil. Una noche llegué antes de lo previsto. La casa estaba en silencio pero no en calma. Escuché voces bajas en la cocina. No me anuncié. No por intención, sino por inercia. Y entonces los vi. No se tocaban. No hacía falta. Estaban demasiado cerca. Andrea hablaba. Irene escuchaba con esa atención que ya no me daba a mí. Cuando me vieron, no se separaron de inmediato. Ese segundo de retraso fue suficiente. No dije nada. Andrea hizo un comentario banal. Irene sonrió. Yo asentí. Ese fue el momento exacto en que entendí que la traición ya no era una posibilidad futura. Era un hecho presente. Esa noche no confronté a nadie.
Dormí poco, pero con una claridad nueva. No sentí rabia. Sentí algo más estable. Pérdida de pertenencia. Andrea ya no era mi amigo. Irene ya no era completamente mi esposa. Y yo ya no era parte del centro de algo que había construido durante años. Días después, Irene habló. No lloró, no negó. No quería que pasara así, dijo. No lo planeamos. Nunca confíes en una frase que empieza así. Andrea me entiende, añadió. Me ve desde un lugar distinto. La miré y entendí que no hablaba de amor. Hablaba de refugio emocional. Andrea no había ganado su cuerpo primero. Había ganado algo más peligroso. La sensación de ser comprendida sin esfuerzo. No pregunté por qué. Esa pregunta solo sirve para prolongar el daño. Pregunté algo distinto. ¿Desde cuándo? Irene bajó la mirada. Desde hace tiempo. Eso fue suficiente. Esa misma semana tomé 2 decisiones que marcarían todo lo que vino después. La primera, no intentar salvar nada. La segunda, no explicarme. Porque cuando la traición viene de 2 personas que conoces desde siempre, cualquier explicación suena a humillación. Consulté a un abogado. No para vengarme, para protegerme. Documenté todo. Moví lo necesario. Cerré lo que debía cerrarse. No hablé con Andrea. No lo bloqueé. Simplemente dejé de existir para él. Irene esperaba una reacción distinta. Una pelea. Un intento de perdón. Algo que le permitiera convertir esto en una crisis pasajera. No se lo di. Le dije que me iba. Que no habría conversaciones interminables. Que no habría segundas oportunidades. ¿Así de fácil? Preguntó. No, respondí. Así de definitivo. Me fui sin escándalo, sin avisar a nadie. Andrea intentó llamarme. No respondí. Irene me escribió durante semanas. No contesté. No por odio, sino porque entendí algo esencial. Explicarse a quien te traiciona es regalarle una última ventaja. Yo no quería ventajas. Quería salir. Y salí. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega como una ausencia sostenida. Dejé de aparecer en los lugares comunes, de responder a mensajes indirectos, de existir en el mapa emocional de ambos. Eso, para alguien como Andrea, fue insoportable. Nuestra amistad siempre había funcionado por presencia constante. Al desaparecer, rompí la única estructura que él no sabía reemplazar. El proceso legal avanzó sin sobresaltos. No había hijos, no había grandes disputas. Todo fue limpio, casi quirúrgico. Irene firmó con una serenidad que no era fortaleza, sino agotamiento. Yo firmé con una claridad nueva. No buscaba castigos, buscaba salir sin deudas emocionales. Andrea empezó a pagar el precio social antes que el legal. Amigos comunes dejaron de invitarlo. No por mí, yo no dije nada, sino porque la historia era incómoda incluso para quienes no querían tomar partido. Nadie quiere sentarse a la mesa con alguien que traicionó una amistad de toda la vida. Ese tipo de gesto no se discute, se recuerda. Un día me escribió, un mensaje largo, demasiado largo. Hablaba de errores, de confusión, de cómo las cosas se dieron. No lo abrí. No necesitaba leerlo para saber que intentaba algo imposible. Volver al tiempo anterior. No se puede. Irene, en cambio, se quedó. En la misma casa, con los mismos objetos, con una ausencia que no sabía nombrar. Me escribió menos, luego nada. Entendió que yo no iba a ser el puente hacia ninguna forma de alivio. Cuando alguien te pierde de verdad, lo nota cuando deja de poder usarte incluso para explicarse. Yo me mudé de ciudad. No por huida, sino por elección. Cambié de trabajo, de horarios, de entorno. Empecé a reconstruir una vida más pequeña, pero más mía. Sin testigos del pasado, sin comparaciones, sin la necesidad de demostrar nada. Meses después, supe por terceros que Andrea e Irene no duraron. No hubo escándalo. No hubo traición entre ellos. Hubo algo más devastador. La pérdida del sentido. Sin el secreto, sin el riesgo, sin la figura a la que habían desplazado, no supieron qué sostener. La relación que nació de una ruptura rara vez sabe vivir sin ella. Andrea se quedó solo. No dramáticamente. De esa soledad más dura, la que no tiene culpables visibles. Irene intentó recomponerse, cambió rutinas, amistades, incluso de estilo, pero algo se había quebrado de forma irreversible, la imagen que tenía de sí misma. Yo, mientras tanto, seguí adelante.
No sin cicatrices. Quedé marcado, sí. Desconfío más. Cuido mis límites. Pero también aprendí a elegir mejor dónde poner mi lealtad. Y sobre todo, a retirarla a tiempo. No gané nada material con todo esto. Gané algo más raro y más valioso. Silencio interno. La tranquilidad de no haberme convertido en alguien que suplica, negocia, o se explica ante quien lo traiciona. La traición me quitó 2 personas el mismo día. La distancia me devolvió a mí. Ahí empezó mi nueva vida. La reconstrucción no fue inmediata ni heroica. Fue lenta y discreta, como todo lo que vale la pena después de una traición. Al principio, cada gesto cotidiano parecía un ensayo. Preparar café para uno, llegar a casa sin esperar a nadie, tomar decisiones sin consultarlas. No dolía como antes, pero pesaba. Aprendí a no confundir peso con vacío. 1 año después, volví a la ciudad por trabajo. No busqué encuentros, pero los encuentros existen aunque no se los convoque. Me crucé con Andrea en una calle estrecha, a plena luz del día. No fue una escena, fue un segundo. Nos miramos. Él quiso decir algo. Yo asentí apenas. Seguí caminando. Entendí entonces que el cierre no siempre necesita palabras. A veces basta con no detenerse. Supe por otros que había intentado recomponer vínculos, explicar su versión, pedir comprensión. No funcionó. La gente perdona muchas cosas, pero no la traición a una amistad de infancia. Eso no se discute, se archiva. Andrea no colapsó de golpe. Se fue apagando socialmente, como una luz que nadie vuelve a encender. De Irene supe menos, y eso fue una buena señal. La distancia ya no dolía. Había dejado de preguntarme ¿qué pasó? Y empecé a preguntarme ¿qué sigue? En ese cambio de pregunta está la diferencia entre sobrevivir y vivir. Conocí a alguien nuevo sin buscarlo. No hubo promesas rápidas ni discursos. Hubo ritmo. Y algo esencial. No comparé. Cuando el pasado deja de ser referencia, el presente se vuelve posible. Construí una vida distinta, no mejor por contraste, sino mejor por coherencia. Elegí menos. Elegí mejor. Quedé marcado, sí. No confío a ciegas. No mezclo lealtad con costumbre. Aprendí que la intimidad no se hereda por antigüedad, se renueva por conducta. Y que la amistad, como el amor, no se prueba en los años compartidos, sino en los límites que no se cruzan. A veces, por la noche, recuerdo al niño que fui con Andrea, las risas, las promesas torpes, no con rencor, con gratitud por lo que fue y con firmeza por lo que no volverá a ser. Hay recuerdos que se honran dejándolos en el pasado. No hubo venganza ruidosa, no la necesité. La justicia llegó en forma de vida bien vivida. Y eso, para quien traiciona, es la derrota más silenciosa. Perdí a mi esposa y a mi mejor amigo el mismo día. Gané algo que no sabía que había extraviado. Mi centro. Y desde ahí, todo volvió a ordenarse. Pensé que la historia había quedado atrás cuando dejé de sentir rabia. Ese fue mi error. La rabia es ruidosa, pero la verdad es paciente. Aparece cuando ya no estás defendiéndote. El giro llegó de la forma más absurda. Una notificación bancaria. Un movimiento antiguo, fechado meses antes de la separación. No era grande, pero sí extraño. Un pago recurrente que no reconocía. Lo revisé por rutina, sin sospecha. Y ahí apareció un nombre que no esperaba volver a ver. Andrea. No como receptor directo, como intermediario. Pedí los registros completos. Tardaron días en llegar. Cuando los tuve frente a mí, entendí algo que me dejó frío. Durante años, Andrea había manejado pequeños movimientos financieros vinculados a decisiones que yo había tomado confiando en él. No ilegales, no evidentes, pero sistemáticos. No era improvisación, era diseño. Empecé a unir piezas, reuniones casuales, consejos que parecían inocentes, decisiones que yo había creído mías. Andrea no solo había cruzado una línea emocional, había construido una sombra, y yo había caminado dentro de ella sin verlo. Lo más inquietante no fue descubrir el dinero, fue descubrir el tiempo. Esto no empezó con Irene, empezó mucho antes. La relación con mi esposa no fue el inicio de la traición, fue su consecuencia lógica. Andrea no me traicionó por amor, me traicionó por posición. No confronté de inmediato, hice lo que mejor sabía hacer ahora, observar sin reaccionar. Pedí asesoría externa,
No para acusar, sino para entender el alcance real. La respuesta fue clara y devastadora. Andrea había usado mi confianza como plataforma silenciosa durante años. No me robó. Me desplazó. Cada vez que yo avanzaba, él se colocaba medio paso detrás. Cada vez que yo confiaba, él archivaba. Cuando llegó Irene, el terreno ya estaba preparado. Ella no fue el objetivo, fue el acelerador. Entendí algo que me costó aceptar. La traición emocional fue la parte visible de algo mucho más profundo. Andrea no quería a mi esposa. Quería mi lugar en el mundo, mi red, mi estabilidad, mi legitimidad. Y cuando yo me fui, su estructura se quedó sin centro. Por eso colapsó. No por culpa ni por castigo social, sino porque el sistema que había construido dependía de mí sin que yo lo supiera. Ahí tomé una decisión final. No iba a exponerlo. No iba a denunciarlo. No iba a buscar reparación tardía. Hice algo más contundente. Reordené mi historia. Reescribí contratos, cerré ciclos, contacté personas clave sin mencionar su nombre. No ataqué, desactivé. Meses después, supe que Andrea había intentado reiniciarse en otro lugar, otro entorno, otra narrativa. No funcionó, porque ya no tenía algo esencial, alguien a quien imitar desde dentro. Yo, en cambio, estaba por primera vez viviendo una vida que no necesitaba validación externa. Comprendí que la mayor pérdida no fue mi esposa ni mi amigo. Fue haber confundido cercanía con lealtad durante años. Irene nunca supo la verdad completa, y decidí que no la sabría. No por protección, sino porque ya no era parte de mi presente. Algunas verdades no reparan, solo reabren. Hoy miro atrás sin rencor, con una lucidez que antes no tenía. Entendí que hay traiciones que no nacen del deseo, sino de la observación prolongada. Gente que no quiere lo que tienes, sino ser tú sin pagar el precio. Yo pagué ese precio, ellos no. Y por eso, al final, fui el único que pudo irse completo. Aquí terminó realmente todo.